buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:06 de la mañana. Comenzamos nuestro programa de todos los sábados en los que queremos entrevistar a personalidades de nuestra vida pública, política, científica, para dar información de primera mano sobre los temas que son relevantes para todos nosotros, en la perspectiva naturalmente de saber lo que está pasando con la pandemia, por una parte, y también con el proceso electoral que debe llevarnos a votar el 11 de abril. Por eso comenzamos hoy entrevistando a la doctora Coralit García, que es investigadora principal en la Universidad Cayetano Heredia y ha sido nombrada responsable del estudio clínico de la vacuna Sinopharm que lleva a cabo esa universidad peruana. Doctora, y al mismo tiempo, naturalmente, doy el más cordial saludo a nuestro compañero Jorge Turpo, que nos acompaña desde su puesto de trabajo. Jorge, muy buenos días. Fernando, un gusto estar con usted esta mañana, y sí, vamos a iniciar hablando de este tema que ha generado tanto... está en agenda y queremos la aclaración necesaria desde los científicos que saben mucho más sobre la vacuna de Sinopharm, Fernando. Así es, y sobre todo la doctora Coralit García, que nos va a explicar qué es lo que sabemos exactamente sobre la vacuna de Sinopharm, que es la que se viene aplicando en el Perú, de la que hemos recibido 1 millón de dosis, y sobre la cual naturalmente hay investigaciones hechas en nuestro país, pero también en otros, que han dado lugar a una autorización por parte de las instancias médicas internacionales y de algunas revistas de ciencia. Doctora Coralit García, bienvenida a RPP. Buenos días, señor Carvalho. Buenos días a todos los oyentes. Estoy acá para responder sus consultas. Muchas gracias. Tenemos entendido que ha asumido la jefatura del ensayo clínico desde hace unos días, unas semanas, pero que es una especialista en estos temas, que estaba ya al tanto de lo que se estaba realizando y que en consecuencia conoce como pocos lo que es la vacuna Sinopharm. Cuéntenos, por favor, ¿qué cosa es lo que sabemos sobre la efectividad de la vacuna Sinopharm? Sí, por supuesto. En primer lugar, quiero aclarar que el informe que se hizo público en otro medio el día de ayer es un reporte preliminar de los resultados del proyecto. ¿Por qué le digo preliminar? Nosotros tenemos una definición para decir que un paciente tuvo COVID con síntomas, COVID leve, COVID moderado, COVID severo. Tenemos definiciones para eso. ¿Cómo vamos a definir eso? Pues cada paciente que tuvo un PCR positivo, tenemos que armar un expediente. Ese expediente tiene que ser evaluado por 2 médicos especialistas externos a nuestro grupo de investigación, y esos 2 médicos, si están de acuerdo, y si no lo están, llegará un tercer médico, va a decir si ese caso es leve, moderado, severo, o no fue un caso de COVID. Entonces, esa información limpia, final, no la tenemos en este momento. Esa información, vamos a contar con esa información en un tiempo futuro, digamos 8 semanas. Entonces, doctora esa información, esa información que se ha hecho pública, que dice que la vacuna tiene 33%, 34%, está basada en los resultados de PCR positivo. Ahí no dice si es un caso leve, moderado, severo, asintomático o sintomático. Entonces, ese es el primer punto que yo quiero llamar la atención. Esa información final la vamos a tener. Esta es una información preliminar. Sí, disculpe. Pero, doctor, entonces, ¿cómo se procede a poner las dosis de las vacunas cuando todavía no se tiene este estudio, cuando todavía estamos en un nivel preliminar, como usted mismo nos ha indicado? Sí, precisamente la decisión para vacunar no ha sido en base a este estudio. La decisión para vacunar ha sido en base a estudios hechos en otras partes. Lo que nosotros hicimos, y quiero eso por favor
recalcar, es una evaluación preliminar para nosotros tomar decisiones en relación a la apertura del ciego, es decir, que cada persona sepa qué cosa ha recibido, y para vacunar a aquellas personas que no hubieran recibido la vacuna efectiva o que hubieran recibido la vacuna menos efectiva o que hubieran recibido placebo. El objetivo de esa evaluación preliminar es adelantarnos y no esperar, para beneficio de nuestros voluntarios, no esperar a tener el resultado final, definitivo, limpio, que va a ocurrir en el futuro. Pero usted está entonces confirmando que esa cifra 33 o 34 de efectividad frente a la cepa de Wuhan es fruto de un estudio real. Ese dato procede de alguna investigación científica. Estos datos son reales. Ha habido una información equivocada en los términos de decir que lo que en este documento que no es público, ¿no? Este documento no es para difusión. En este documento dice el brazo 1, equivocadamente se ha dicho que es el brazo Wuhan. El brazo 1 es el brazo Beijing y el brazo 2 es el brazo Wuhan. En las comunicaciones que han habido sobre esto se ha dicho al revés. El brazo 1 es Beijing. Poco importa. Lo real es entonces es que una parte de esos casos, Wuhan o Pekín, ha dado una efectividad de 33% y otra de 11.5%. ¿Esto es exacto? No, yo quiero aclarar, yo quiero volver a aclarar. Eso está basado en casos que tuvieron un PCR positivo, señor Carvalho. Sí. No, ahí no dice que este es un caso confirmado, leve, moderado, severo o crítico, porque esa información recién la vamos a tener en el futuro. Acá es solamente los pacientes sospechosos que tienen un PCR positivo, que puede ser un paciente asintomático que tuvo un PCR positivo porque se lo tomaron en su trabajo. En esta información cruda, no están los casos sintomáticos. Ojo, que las vacunas, para medir la eficacia de una vacuna, siempre estamos hablando de casos sintomáticos. Doctora García, Entonces, quería agregar a la información que ayer ha sido tan dicha de solamente pensar en el 33%, quiero de todas maneras aclarar otros números que no se han dicho y que también están en este informe. Aquí, por ejemplo, dice, paciente con PCR positivo y hospitalizado. Ahí sí, yo adelanto, ¿no?, que el paciente con PCR hospitalizado definitivamente ha tenido al menos un caso moderado, no sin hacer el análisis completo y prolijo. Solamente con esta información yo puedo medir qué tan moderado es. De acuerdo. ¿Y qué cosas sabemos ahora, señora? En este número, disculpe que lo interrumpa un minuto solamente, dice que el nivel de eficacia para los pacientes que tienen un PCR positivo y que se hospitalizan es 91%. ¿Qué significa eso? Significa que una persona que se ha vacunado con la vacuna Beijing tiene 91% menos probabilidad de hospitalizarse que una persona que ha recibido placebo. 91% menos de posibilidad de hospitalizar. Ahora bien, es decir, de tener una situación grave con la infección. Moderada o grave. Hospitalizado puede ser moderado o grave. ¿Y ese dato del 91% de dónde lo saca usted? ¿Es de qué investigación publicada por quién? Esta información es la información que nosotros hemos obtenido. Acá, por el ensayo clínico de la Academia de Heredia, por los 12.000 voluntarios. No, el informe preliminar se basó en 7.500 voluntarios. Estamos hablando de un informe preliminar, no se hizo la evaluación preliminar de todos los casos. Se hizo de 7.500 voluntarios. Hay otro porcentaje de eficacia, por ejemplo. Todo paciente con PCR positivo y que tuviera hallazgos en una tomografía anormal, es decir, neumonía, que al menos es una forma moderada, es casi 65%.
Señora Coralit, por favor, permítanos ir a Jorge Turpo y a mí a una breve pausa, después de la cual tendrá usted todavía unos minutos para resumir la información que quiere transmitir a los ciudadanos sobre este tema, que tiene naturalmente especificidades científicas que no es fácil de captar. Vamos a una pausa y retomamos nuestra conversación con la doctora Coralit García, jefa del estudio clínico de la vacuna Sinopharm en la Cayetano Heredia. Estamos en ampliación de noticias esta mañana, Fernando Carvalho y Jorge Turpo, y bueno, estamos conversando con la doctora Coralit García, investigadora principal de la Universidad Cayetano Heredia. Doctora García, la consulta que yo le tenía es la siguiente. En algún momento, según los estudios, el estudio clínico de la vacuna Sinopharm en el Perú, ¿se podrá determinar, por ejemplo, el porcentaje como el que ya manejamos, es decir, 79.39%? Ese porcentaje de efectividad en el Perú puede variar hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué nos puede decir sobre ese tema? Parece que tenemos alguna dificultad con el audio. Señora García, ¿hay algún problema con sus botones o es algún otro momento de la tecnología, Jorge? No sabe. Sí, en todo caso, entre nosotros podemos escucharnos bien, pero parece que con la señora García hay alguna dificultad, ¿no? A ver si recuperamos la comunicación. Es importante saber ello, don Fernando, porque ya manejamos esas cifras, ¿no? Desde el inicio. Sinopharm, efectividad 79.34, pero ahora vemos que, según los estudios que se hacen en el país, los porcentajes pueden variar. Y es difícil comprender todo este procedimiento científico, como usted mismo le decía y le hacía saber a la doctora García, ¿no? Sí. Bueno, por otra parte, hay otros países donde se está aplicando esto y hay una autorización que es de instancias internacionales. Señora García, ¿nos escucha bien ahora? ¿Aló? Sí, Jorge Turpo te había planteado una pregunta. Adelante, si la quieres repetir, Jorge. Sí, escuché la pregunta. Nosotros vamos a tener el dato de eficacia. Otra vez hemos perdido el audio otra vez, señora García, hemos perdido otra vez su audio. Nos ha dicho algo breve, contundente, que van a tener el dato de eficacia. La pregunta sería, ¿cuándo? ¿Cuándo van a tener ese dato? Antes nos mencionó 91%, Jorge, me pareció que decía, ¿no? De los casos, de los 7.000 casos de voluntarios peruanos. Sobre 7.500 habló de 91% de efectividad. Pero y también había adelantado que en 8 semanas aproximadamente tendrán el estudio completo. Bueno, tendremos que esperar, pero parece que también, y eso es preciso preguntárselo a la doctora García, estas digamos, etapas o subdivisiones que tiene el estudio global. No es que haya un resultado absoluto y se diga al momento, esta es la efectividad de la vacuna. Estamos yendo por partes y según las pruebas que se han ido aplicando, ¿no? Eso es lo que más o menos nos ha explicado hasta el momento la doctora García. Sí, no sé si hemos recuperado el audio con ella, no, pero en todo caso creo que vamos a dejar esta entrevista con ella para otro momento. Tenemos pendiente también... Son las 8:36 de la mañana, estamos en ampliación de los sábados con Jorge Turpo desde Arequipa y establecemos contacto nuevamente con la doctora Coralit García, investigadora principal de la Universidad Cayetano Heredia, responsable del ensayo clínico de la vacuna Sinopharm. Queremos comprender qué es lo que sabemos ahora de los datos que han circulado, señora. Si he comprendido bien, estudios preliminares del ensayo clínico que usted dirige han sido puestos en conocimiento de un sector de la prensa que ha difundido tasas bajas de efectividad, 33% para una cepa y 11.5% para otra. Quisiera que nos explique, uno, esas tasas se refieren a qué, a que podemos enfermarnos, o el objetivo era que esas vacunas sirvan no para no infectarnos, sino para no desarrollar un estado grave de la enfermedad. Sí, todas las vacunas para el COVID son más eficaces para prevenir las formas moderadas y severas del COVID que solamente para infectarse del COVID. Eso es así para todas
las vacunas. En este caso, insisto, en ese dato de 33% de efectividad están incluidos pacientes con síntomas o sin síntomas. No hemos todavía hecho el análisis detallado, pero sí, como pueden ver en los números que siguen en las tablas, sí hay evidencia estadísticamente significativa, con todos los datos, que sí da una prevención para las formas moderadas o severas, por lo menos basado en 2 indicadores, que es hospitalizarse, que es 91%, y tener una tomografía anormal, que es el equivalente a tener, más o menos equivalente a tener una neumonía. Eso es 65%, 64.7%. De acuerdo, doctora, pero doctora García, pero mientras no tengamos el resultado completo de la investigación, ¿podemos ir hablando de etapas? ¿No sería mejor esperar el resultado? Y se lo había preguntado, es decir, en algún momento vamos a saber, como en otros países, si la efectividad llega o supera o es menor al 79.84 que ha dado en otros países. En el Perú, ¿puede ser menor, mayor? ¿Qué nos puede indicar? ¿Y cuándo sería eso? Por supuesto que nosotros vamos a tener la información rigurosa, científica, de la eficacia. Definitivamente eso se va a hacer. Yo en este momento no le puedo decir qué número va a salir. Tenemos que hacer ese análisis. Y para lograr ese análisis tenemos un procedimiento riguroso de evaluaciones de caso por especialistas externos al grupo de investigación para darle la rigurosidad. Entonces, bueno, muy bien. Por lo menos en 2 meses, no digamos 8 semanas, es que planeamos terminar ese análisis y ahí sí, con esa información final, poderles decirles a ustedes y a todos los que nos escuchan cuál es la eficacia con ese informe final. Tomamos nota entonces de que hay que esperar 8 semanas para que su estudio esté avanzado, concluido, y en ese momento sabremos recién cuál es la efectividad real de la vacuna para no desarrollar formas graves ni morir. Es decir, no se trata de que no nos infectemos, sino que infectándonos se puede reaccionar bien gracias a la vacuna. ¿Estoy comprendiéndola bien? Exactamente, así es. Bueno, muchas gracias, doctor Codalit García. Jorge, nos vamos con un nuevo...